En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Cómo andar por la tierra de promesas de Dios 3, parte 3. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestra gira por la tierra de las promesas de Dios. Ayer vimos algunas de las promesas de prosperidad para la que la condición principal es traer los diezmos completos al alfolí. Y dijimos que el diezmo es la 10ª parte de nuestras entradas que se apartan para Dios. Hoy voy a examinar otro principio bíblico que tiene la promesa de Dios de prosperarnos. Creo que esa verdad nos llevará más profundo dentro de la prosperidad que la promesa del diezmo que vimos ayer. Voy a buscar ahora en 2 Corintios capítulo 9 y a leer algunos versículos de ese capítulo. Debemos tener presentes que los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios tratan el tema de dar nuestro dinero a Dios. El trasfondo es que Pablo está recogiendo una ofrenda entre las diferentes iglesias para dar a ciertos cristianos de necesidad. Una de las iglesias que había prometido una ofrenda era esta iglesia de Corinto, en la que Pablo escribe y les explica cómo él quiere que se recoja la ofrenda. Y les ofrece algunos motivos que son importantes y principios que debían gobernar su manera de dar a Dios. Por lo tanto, es también de importancia para nosotros, pues los mismos motivos y principios son válidos para hoy. Leamos pues en 2 Corintios capítulo 9, versos 5 al 9. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vea que los motivos son importantes. Pablo continúa diciendo: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando Pablo usa las palabras sembrar y segar, está pidiendo prestado de la terminología en la agricultura, pero lo aplica al diezmo. Sembrar es dar y segar es recibir, en términos de dinero. Manténgalo presente porque es importante. Pablo continúa con el otro principio, que se relaciona con el motivo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra en griego es al dador exuberantemente alegre. Me pregunto cuántos de nosotros damos de esta manera. Yo he visto a personas en naciones pobres del tercer mundo dar a Dios con alegría exuberante por encima de los diezmos, y también he visto cómo Dios los ha bendecido. Regresemos a las palabras de Pablo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué versículo más rico es este. Hay 2 abundar y 4 todos y 1 siempre. Todo junto no deja lugar para ninguna insuficiencia o necesidad en ninguna área en nuestras vidas. Pablo escribe de la gracia de Dios. Realmente que la palabra clave en esos capítulos es la gracia. El dar es una gracia, una de las gracias cristianas, y tiene su fuente en la gracia de Dios. Y seguidamente Pablo cita el Salmo 112 en el Antiguo Testamento. Más adelante veremos ese salmo. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Note la relación que hay entre dar a los pobres y la justicia que permanece. La palabra repartió, que se usa allí, se traduce también como esparcir. Otro tema que sugiere la siembra de la semilla en el campo. En relación con esto tenemos que ver que hubo un intercambio divino que se llevó a cabo con el propósito determinado, predeterminado por Dios en la cruz por medio de la gracia de Dios. En la cruz Jesús llevó la maldición de la pobreza que había caído sobre la raza humana por la consecuencia de la desobediencia, para que nosotros pudiésemos ser partícipes de su riqueza. Esto está declarado en el capítulo anterior de 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el intercambio, la base para toda la provisión de Dios.
es que Jesús tomó la maldición de la pobreza cuando colgó desnudo en la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir su bendición y abundancia por medio de la fe. Y es por la gracia que se manifiesta en nuestras vidas, que Dios hace abundar en nosotros para que en todas las cosas siempre, teniendo todo lo que necesitemos, abundemos para toda buena obra. El principio está ahí, especialmente en la referencia de Pablo a la agricultura, específicamente a sembrar y segar. La medida en que repartimos o en que sembramos determina la medida de segar. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez en un agricultor que tenga una semilla tremendamente maravillosa y por la que esté tan alegre y diga, esta semilla es tan buena que la voy a conservar, no la voy a esparcir? ¿Cuánta cosecha recibirá de esa semilla? Nada. Esa es una de las paradojas de la naturaleza, una paradoja divina que a repartir produzca ganancia y conservar deje pobreza. Todo en la Biblia nos dice lo mismo, que la mezquindad lleva finalmente a la pobreza, que si queremos ganancia tenemos que repartir o esparcir. Ahora vamos a ver el salmo que Pablo cita en 2 Corintios 9, el salmo 112. Leeremos el versículo 1 al 3, el verso 5 y el verso 8 y 9. Ese salmo describe a un hombre de rectitud sobresaliente cuya vida está edificada firmemente sobre el fundamento de la palabra de Dios y el temor del Señor. Eso es lo que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Es una promesa de bendición continua de generación en generación. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Note la conexión directa entre la rectitud, los bienes y las riquezas en su casa. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Es el mismo principio, la ganancia viene cuando se reparte. El verso 8 dice de tal hombre: asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y el versículo 9, el que cita Pablo en 2 Corintios capítulo 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Vemos nuevamente que repartir es una marca de rectitud y justicia. Repartir o esparcir es dar generosamente sin retener y establecer nuestra rectitud, y nos asegura que segamos. Y por eso podemos decir esto: prestar y dar generosamente están unidos a la rectitud. El dar y la prosperidad es el propósito de Dios y nunca serán separados. Nuevamente tenemos esa paradoja de repartir y retener en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, peor vienen a pobreza. Retener lo de Dios y que se da a los pobres trae pobreza, pero dar libremente, en fe, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, dan a Dios y los que tienen necesidad hará que se nos añada más. Recuerde que todo esto se debe hacer en fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que damos antes de recibir, repartimos antes de cosechar. Es un principio de fe siempre. Pablo aplica los principios básicos de la agricultura al manejo del dinero dentro del reino de Dios. Debemos ver esto que es práctico. Voy a sugerir 3 principios sencillos tomados de la agricultura para obtener los mejores resultados de la tierra. Primero, se debe escoger buena tierra. Segundo, se necesita preparar bien la tierra. Tercero, se necesita administrar bien toda la empresa. Nadie camina en plena carretera central esparciendo semillas en los caños, porque de nada le aprovechará. Donde sembramos es muy importante. Es una inversión. Necesitamos buen suelo, buena preparación y buena administración. Lo mismo se aplica al reino de Dios. Si sembramos sabiamente, cosecharemos en abundancia. No debemos dar por impulso, no debemos dar por una urgencia emocional, sino sinceramente debemos buscar esos ministerios y las empresas de Dios que estén bien fundamentadas sobre principios bíblicos, las que estén funcionando en buena tierra, las que tienen buena preparación y buena administración para que asegure buenos dividendos. Siento que muchos en el pueblo de Dios no saben nada de sembrar y segar y pierden las bendiciones de Dios. No saben esparcir para que haya ganancia o siembran donde no van a cosechar. Invierten su dinero en ministerios que no son dignos o en operaciones que no son bíblicas o en lugares donde no hay buena administración, no reciben la ganancia que necesitan. Permítame hacerle esas preguntas antes de terminar hoy. Cuando usted piensa dar, ¿está fluyendo con los propósitos de Dios? ¿Está siguiendo los principios básicos de lo que hemos hablado? ¿Son sus motivos correctos? Si la respuesta es sí, entonces le espera prosperidad y abundancia.
Pero nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para entrar en las promesas de Dios, el área de la sanidad. Explicaré cuáles son las provisiones básicas de Dios para su salud total.